Hola a todas y a todos y bienvenidos al último webinar abierto de este 2020 de la Fundación Factoma. Yo soy Diana, responsable de actividades y proyectos de la Fundación, y la verdad es que hoy me siento muy acompañada porque tenemos aquí a 4 personas que van a estar con nosotros a lo largo de la sesión. Por un lado está Ramón Bastida, que es profesor y vicedecano de Investigación Aplicada y Transferencia de Conocimiento, y Mercè Martín, que es profesora y directora del Área Académica de Personas y Organización. Los dos en la UPF Barcelona School of Management. Hola Mercè, hola Hola, Ramón. hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y por otro lado, ¿quién tenemos? Pues tenemos a Maite Dilmer, especialista en gestión del tiempo del trabajo, y Sonia Casimiro, que es especialista en soluciones para el teletrabajo, y ambas de Robotics, ¿verdad? Hola Maite, hola Sonia. Buenos días. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. A vosotras. Bueno, pues breve. Hoy estamos aquí para abordar un tema tan relevante como es el teletrabajo, una cuestión que creemos de total actualidad, que es evidente que ha generado mucho interés, que son muchas las personas que os habéis inscrito y que está de actualidad pues porque la crisis del coronavirus lo ha puesto más que nunca sobre la mesa de organizaciones y gobierno. Por mi parte nada más, ya he dicho que sería súper breve, así que os dejo ahora con Ramón y Mercè, que cuando queráis empezar pues con las impresiones de vuestro estudio compartimos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Diana, y muchas gracias a la Fundación Factoma por invitarnos y darnos la oportunidad de presentar los resultados del estudio que hemos realizado en la UPF Barcelona School of Management. Este es un estudio sobre los efectos del confinamiento y el uso del trabajo en las condiciones laborales. Es un estudio que hemos coordinado con Mercè Martín y yo mismo, y en el que han participado también María Magdalena Flores y Ferran Piqué. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dividirnos la presentación en dos partes. De hecho, tenéis aquí 5 puntos que son los que vamos a tratar. Yo voy a tratar el primer punto, voy a hacer la introducción y Mercè pues, os va a explicar los diferentes puntos, los 4 puntos siguientes. Bien, cuando nos planteamos este trabajo, lo primero que hicimos fue analizar varios aspectos. Entonces, uno de los aspectos que analizamos fue la evolución del teletrabajo, cómo en los últimos años había evolucionado el teletrabajo en España. Y fijaros que si cogemos este gráfico de 2010 hasta el 2020, veréis que de 2010 a 2018, pues el teletrabajo prácticamente no varió, es decir, había unas entre 500 y 1 millón de personas pues, que teletrabajaban de forma habitual, pero era bastante estable. A partir de 2019, con el tema del COVID y del confinamiento obligatorio, pues hubo un incremento, aunque yo diría que un incremento moderado del teletrabajo, y si os fijáis en 2020 se prevé, estos son datos, 2020 son un dato previsto, pero se prevé un crecimiento muy importante del teletrabajo. Fijaros que la previsión es que más de casi 3 millones de personas pues, teletrabajen. Pensar que la población activa o los trabajadores en activo hoy en día, trabajadores y trabajadoras en activo son aproximadamente unos 20 millones, es decir, estamos hablando un 15% de personas teletrabajando. Por lo tanto, el crecimiento puede ser importante. Entonces, el siguiente paso fue preguntarnos qué pasaría, o una de las cosas que nos preguntamos es qué pasará con el teletrabajo después del COVID. Es una pregunta que nos hacemos y que se hacen muchas personas, y esto al final de la pequeña presentación que voy a hacer, pues voy a dar algún dato, y quizás también en el debate que se va a abrir al final, pues también podemos comentar un poco cuál puede ser el futuro del teletrabajo después del COVID. Pero bien, siguiendo con el trabajo, en la siguiente slide, lo que hicimos fue, el siguiente paso, fue analizar un poco cuáles son los impactos que genera el teletrabajo en las organizaciones,
en las empresas y en las personas. Nos parecía que era relevante este aspecto porque en función de cuáles son estos impactos, pues también puede variar o puede afectar a la evolución también del teletrabajo. Entonces, lo que hicimos fue analizar diferentes impactos en base pues, a artículos académicos, artículos en medios de comunicación, etcétera, para entender bien cuáles eran estos impactos y después centrarnos en aquellos impactos o en aquel impacto más centrado en las personas. Entonces, haciendo este análisis, identificamos al menos 5 tipos de impacto previstos del teletrabajo en, como os digo, en organizaciones, empresas y personas. Un primer impacto es el impacto económico, que ya lo estamos viendo. Un impacto es, por ejemplo, es la inversión que tienen que hacer las empresas pues en equipos informáticos, en software, etcétera. Hay estudios que dicen que la inversión media en una empresa pequeña, mediana, pues podría ser de unos 20.000 euros por trabajador, con lo cual no es una cifra nada pequeña, pero esto tiene unas contraprestaciones, por ejemplo, también en la parte económica, que es una mejora clara de la productividad. Parece que hay consenso de que la productividad en los trabajadores pues, mejora, trabajadores y trabajadoras, mejora. Algunos estudios dicen que la mejora puede ser incluso superior al 15% de productividad por trabajador. Por lo tanto, esto es un aspecto importante. Y otro aspecto importante es el ahorro en costes también. El ahorro en costes, que aquí tenéis unas cifras también estimadas para, por ejemplo, pues, un estudio reciente de la Organización Mundial del Trabajo decía que para jornadas de teletrabajo de la mitad de la jornada podría ser de 7,8.000 euros por trabajador año, y para jornada completa, personas que teletrabajan al 100%, pues de casi, bueno, de unos casi 17.000 euros por persona y año. Entonces, otro tipo de impacto, un segundo impacto que analizamos fue el impacto en la logística y en la organización de las empresas. Aparte de lo que os comentaba antes de los equipos, del software, hay otro aspecto muy importante que es los datos. Otro reto de las empresas pues, es controlar bien los datos, el tema de la ciberseguridad y también promover que los trabajadores y trabajadoras tengan unas condiciones pues, óptimas en casa para poder teletrabajar también. Y una imagen, digamos que puedan dar una imagen en sus reuniones con proveedores, con clientes, una imagen también profesional. Un tercer impacto, el impacto de la regulación, el impacto en la legislación. No me voy a extender mucho en este aspecto porque después Robotics nos van a hablar de este tema, pero está claro que con el crecimiento que está experimentando y que va a experimentar el teletrabajo, pues es importante que esto esté bien regulado. Un cuarto aspecto que analizamos, el impacto en el lideraje, es decir, los cambios que se van a producir y que se están produciendo ya para adaptar el lideraje en las organizaciones a este nuevo entorno de trabajo. Y aquí, pues, no voy a entrar en mucho detalle tampoco, pero que sepáis que la Barcelona School of Management, en concreto la profesora Silvia Cópulo, ha desarrollado un trabajo sobre este aspecto. Está desarrollando y en breve se va a presentar también este trabajo, en el cual pues, hay algunos aspectos importantes que tendrán que adaptarse en lideraje para poder pilotar organizaciones en remoto. Otro aspecto importante, el impacto en las personas. Y aquí me detengo un poco porque este es el punto principal o el impacto principal que hemos analizado en el estudio que va a explicar con más detalle ahora mismo Mercè Martín, pero aquí nos hemos centrado en factores como, por ejemplo, la conciliación de la vida profesional y personal, que sin duda se ha visto afectada por el teletrabajo, las habilidades digitales, la ansiedad y el aislamiento en algunos casos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es decir, aquí hay una serie de implicaciones importantes que se recogen en el estudio que hemos realizado y que ahora mismo vamos a explicar.
Y por último, otros impactos. Otros impactos seguramente podríamos analizar diferentes, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, el impacto en el medio ambiente, ¿no? Menos desplazamientos, o por ejemplo, el impacto que puede tener en las ciudades, ¿no? El hecho de que, pues, en las economías locales, el teletrabajo pues, también tiene efectos o puede tener efectos económicos importantes. Bien, estos impactos se resumen en una publicación que hemos realizado en la UPF-BSM, que no quería dejar también de explicaros, que es una publicación en la cual han participado diferentes autores, diferentes profesores de diferentes ámbitos de conocimiento, y en el cual pues, todos estos impactos se van explicando en diferentes artículos. Y esta publicación está disponible, está en la página web de la BSM, está disponible y es de total libre acceso. Bueno, y por último, volviendo a la primera pregunta que hacía, que es cuál va a ser el futuro del teletrabajo, no voy a desvelar, a dar muchos detalles, porque seguramente al final lo vamos a discutir quizás, pero sí que os he puesto aquí una información muy reciente publicada en prensa, que habla o que enfoca un poco hacia dónde puede ir el teletrabajo. La sensación que da es que parece que se puede quedar y que se va a quedar en un futuro, y la sensación que da es, fijaros que aquí en esta noticia habla de que en Alemania el gobierno ya está pensando en incentivar a través de la renta, ¿no? de descuentos o deducciones en renta, pues que las personas teletrabajen, y algunas organizaciones ya están empezando a diseñar políticas de trabajo híbrido. Políticas de trabajo híbrido en el cual pues, los trabajadores y trabajadoras alternarán el trabajo en casa y el trabajo en la empresa. Solo es un apunte para después poder comentar y entrar quizás en un poco más de detalle. Muy bien, pues ahora le paso la palabra a Mercè para que continúe con la presentación. Gracias. Sí, pues os comento, en relación a lo que adelantaba Ramón Bastida, comentaros que los objetivos de la metodología, como comentaba él, precisamente fue analizar cuál es el uso del teletrabajo, y además en un momento en que justo nos acababan de confinar, y ver cómo impacta en aspectos como la productividad, la calidad, la comunicación que tenemos y el apoyo interno con jefes y con compañeros, y si realmente se había generado una ansiedad relacionada con el confinamiento, y que por lo tanto el teletrabajo no era el momento más óptimo para hacerlo, ¿no? También valorar la satisfacción y la predisposición futura de los encuestados para el teletrabajo, y por último conocer el estado de ánimo que había y la opinión de perspectivas de futuro. El cuestionario se realizó entre el 17 y el 21 de abril y contestaron un total de 810 personas. Realmente tenemos un número de respuesta muy amplio. Entonces, a nivel de datos descriptivos, iré muy rápido porque lo interesante son los resultados. Deciros que, bueno, había en los encuestados equipariedad entre hombres y mujeres, hay una diferencia muy pequeña de los que contestaron. La edad, vemos que un 47,2% está situada entre 30 y 44 años, y donde tenemos menos es de más de 60 años. Por otro lado, la categoría profesional, vemos que la categoría que tiene un número más elevado de respuestas es el perfil técnico, seguido del manager y directivo, que también tenemos respuestas de administrativos, por ejemplo. Y en relación a la dimensión de la empresa, pues vemos que la mayoría es de gran empresa, pero también tenemos un número importante de mediana y microempresa, así como pequeña, ¿no? Como vemos, son datos simplemente para que conozcáis cómo hemos dividido la muestra. Y en relación al sector de actividad, pues observamos que muchos de los que han respondido son del sector de educación, cultura y ocio, un 19%, pero también tenemos de la parte de finanzas, tenemos también de la parte de salud, de agua, saneamiento y residuos, y otros que no han identificado cuál es, ¿no? Pero que veáis que hay variedad en ello. Entonces vamos ya a la parte interesante, que es la parte de resultados, y que yo creo que es donde podéis entender cómo ha funcionado y cuáles han sido las respuestas. Entonces, deciros que, en primer lugar, las principales conclusiones que podemos sacar de este estudio es que la mayoría de las personas que han encuestado, que han respondido a la encuesta, 8,8 de cada 10, han podido teletrabajar y muestran satisfacción por esta modalidad de trabajo.
En este sentido, en segundo lugar, también podemos decir que el 65,6% de los participantes en el estudio han estado satisfechos con la experiencia de teletrabajar y que únicamente un 15,8% ha expresado insatisfacción con el teletrabajo. También un dato interesante es que no se han apreciado diferencias en el grado de satisfacción en función del género y sí que hay diferencias importantes, por ejemplo, sí que lo hemos observado en función de la edad, la categoría profesional y la dimensión de la empresa. Es un tema que podemos entrar más en debate posteriormente, pero lo que sí que hemos visto es que las personas jóvenes o con tareas de tipo administrativo o que trabajan en empresas que son más pequeñas han mostrado una predisposición al teletrabajo menor. ¿Esto por qué puede ser? Creemos que un argumento que puede haber detrás es que las personas jóvenes quizás no tienen una carga en casa, unas responsabilidades, con lo cual esa parte social la necesitan más en el puesto de trabajo, ¿no? Lo mismo para tareas administrativas, que quizá una tarea administrativa requiere más estar físicamente en el puesto de trabajo y por lo tanto si no está muy definido lo que tienes que hacer necesitas más del contacto con superiores y con otros compañeros para poder hacer tu tarea, por ejemplo. Y por otro lado, también hemos visto que en relación a esto, en relación a la conciliación, pues vemos que se ve como una herramienta que realmente permite conciliar, ¿no? Con los datos que comentábamos, que a las personas que están más cercanas a la edad más elevada, más cercanas a la jubilación, lo valoran muchísimo más, ¿no? por las cargas familiares que pueden haber. En relación a la comunicación con jefes y con empleados, aquí lo que vemos es que se percibe que en un 45% de los encuestados consideran que la comunicación con el responsable ha disminuido durante el teletrabajo. Aquí nosotros pensamos también que puede ser debido a que quizá cuando tú implantas un proceso de teletrabajo en una compañía, en este caso ha sido una situación de confinamiento que ha obligado a hacerlo así y no has tenido en cuenta pues formar e informar a las personas que van a empezar a teletrabajar sobre las mejores vías de comunicación, cada cuánto comunicarse, una serie de aspectos que son importantes a la hora de implantar un proceso de este tipo, ¿no? Por otro lado, menos del 25% de los empleados que han respondido reconoce que su empresa ha puesto a su disposición nuevos recursos tecnológicos. Esto también pensamos que puede ser debido a que la mayoría de las personas que han respondido ya disponen de esos recursos, con lo cual no ha habido una necesidad de poner tecnología al servicio de las personas que han empezado a trabajar, ¿no? Y por otro lado, un poco más de la mitad reconoce que ha habido un aumento del malestar y la ansiedad a causa del teletrabajo. Que esto pensamos que puede ser debido a la situación pues, de implantación del teletrabajo en una situación de COVID, ¿no? Que no ha sido la situación ideal, como bien comentábamos. Por otro lado, lo que sí que hemos visto es que el teletrabajo ha tenido un impacto positivo en base a las respuestas que hemos tenido en la productividad de los encuestados. Un 62% considera que su productividad es la misma o aumentado y por otro lado la calidad del trabajo y el compromiso se ha mantenido con la implementación del teletrabajo, ¿no? Así que podríamos decir que a nivel de compromiso, como comentábamos, pues se ha mantenido, no ha habido un aumento, también puede ser debido quizá a la situación, ¿no? Si tú implantas un proceso de teletrabajo con todo el proceso claramente definido y dices cuáles son las ventajas, los inconvenientes, que gana la empresa, que gana el trabajador, etcétera, muy probablemente el compromiso sería muchísimo más alto, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta el momento en el que se hizo. Y como conclusiones, pues deciros que, pues lo que comentábamos, la implementación del teletrabajo ha tenido unos efectos positivos, como son el aumento de la productividad, la calidad del trabajo, el compromiso. Vemos también que la colaboración y el soporte entre compañeros y responsables y la satisfacción y conciliación ha aumentado en una parte importante de los encuestados, pero por otro lado también produce efectos negativos, como son el empeoramiento de la comunicación entre compañeros y responsables, un aumento del malestar y la ansiedad de las personas que no están preparadas para teletrabajar o que no disponen de los recursos necesarios para adaptarse a este sistema de trabajo. Y por otro lado, los resultados también nos muestran que los efectos no son iguales para todo el mundo y que hay factores como el género, la edad, la categoría profesional o el tamaño de la empresa que influyen de forma determinante en alguno de los aspectos analizados en el estudio, ¿no? Estas serían las conclusiones que estableceríamos en
en este estudio que realizamos. Entonces doy la palabra al equipo de Robotics. Gracias, Mercè, muchas gracias. Pues bueno, ya sabemos ahora un poco más sobre el estudio y las impresiones de cómo se ha vivido, ¿no?, entre trabajadores y organizaciones. Así que cuando queráis, Sonia, Maite, Gracias, Diana. adelante. Muchas gracias, sí, gracias también a Ramón y Mercè porque ha sido muy interesante y necesario este análisis, este estudio que habéis hecho sobre el teletrabajo. Os vamos a compartir también nuestra presentación. Vale. Bueno, pues un poquito al hilo de lo que comentaban ellos, pues el incremento de forma tan exponencial del teletrabajo en los últimos tiempos pues ha generado la necesidad de regular mediante un Real Decreto pues todo lo que está relacionado con este trabajo a distancia o teletrabajo, como le solíamos llamar nosotros coloquialmente, que ahora vamos a aclarar más sobre temas de conceptos. Entonces, mi compañera Sonia y yo os vamos a realizar una aproximación práctica de este Real Decreto Ley, que como ya sabéis tiene muchas páginas, en concreto 43, y nosotros os la vamos a intentar resumir ahora en unas diapositivas y en unos minutos, ¿vale? Así que nada, como ya sabéis, nosotros pues nos dedicamos a ayudar, a asesorar, a acompañar a muchas empresas en nuestro día a día en la implantación del teletrabajo. Entonces, bueno, nos gustaría compartir no solo lo que sabemos sobre la regulación del teletrabajo, sino también nuestra experiencia con estas implantaciones en tiempo récord que hemos visto en estos últimos meses. Lo primero de todo, lo que nos gustaría hacer es aclarar qué es el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo presencial, ya que son pues unos conceptos que se han utilizado mucho en estos últimos meses y que por suerte se aclaran, es decir, se definen de forma muy clara y sencilla en este Real Decreto que se publicó en septiembre de este año. Así que, primero de todo, el trabajo presencial, que es un concepto que hasta ahora no utilizábamos demasiado, ¿vale? Porque entendíamos que el trabajo en general era presencial, es el que se realiza en el centro de trabajo o en un lugar determinado por la empresa. Es importante entender que no siempre el trabajo presencial es en el centro de trabajo. También es trabajo presencial, por ejemplo, el que realiza un comercial, ya que debe acudir a las empresas que tienen su zona, que son la zona o las empresas que indica la empresa para la que trabaja. También sería trabajo presencial el de instaladores de cualquier tema técnico, ya que deben acudir a los lugares determinados por su empresa. Los de los visitadores médicos, que deben acudir a los centros médicos también determinados por la empresa. Así que no solo sería trabajo presencial el que se realiza en sí en las oficinas, en el centro de trabajo, en el lugar de producción, sino en cualquier lugar al que nos envíe nuestra empresa, ¿no? En el que determine la empresa. Además, también nos ha surgido el concepto de trabajo a distancia, que no lo utilizábamos muy a menudo, ya que acostumbrábamos a utilizar el término teletrabajo. Pues bien, el trabajo a distancia realmente es el que se realiza en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar que ésta escoja, ¿vale? Que después ya haremos más hincapié en este tema. También este Real Decreto nos indica específicamente que es el que se puede realizar durante la jornada completa, ¿vale? O durante parte de ella, es decir, que no es solo trabajo a distancia el que se realiza durante todo el día, sino que puede combinarse también con pequeños periodos de trabajo a distancia. Y por último, también nos habla del carácter regular, del cual también hablaremos a qué se refiere, ¿no? Exactamente con carácter regular la normativa. Y entonces, ¿qué es el teletrabajo? Que es como le llamábamos nosotros comúnmente al trabajo a distancia, o lo que entendíamos por trabajo a distancia, pues es un tipo, es una modalidad de trabajo a distancia, y es en concreto el que se lleva a cabo utilizando sistemas informáticos o telemáticos o de telecomunicación, ¿vale? Realmente es el más común, pero no sería el único tipo de trabajo a distancia, ya que, por ejemplo, las personas que realizan, por ejemplo, trabajos manuales en su propia casa también están realizando trabajo a distancia. Y lo más importante
importante así para entender sobre todo a qué nos referimos con trabajo a distancia es aquel que se puede realizar también presencialmente, pero que como que lo trasladamos a nuestra casa o al lugar escogido por el trabajador. Además, también las consideraciones legales básicas que realiza este Real Decreto de Ley 28/2020, que no lo he mencionado, sería pues que, sobre todo, para que estemos dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto de Ley, tendría que ser un trabajo a distancia con carácter regular, como os decía. Y por suerte nos define qué es carácter regular, aunque como no estamos acostumbrados a este concepto, es importante que entendamos que es el trabajo a distancia que se realice en un periodo mínimo de 3 meses, ¿vale? Es decir, que vaya a durar más de 3 meses en el tiempo y que además se vaya a realizar durante más del 30% de la jornada, ¿vale? Bueno, el 30% o más de la jornada de trabajo, ¿vale? Entonces, si en nuestra empresa se va a realizar trabajo a distancia durante más de 3 meses y durante más del 30% de la jornada, entonces este trabajo a distancia tendría carácter regular, ¿vale? Así que sí que estaría dentro del ámbito de aplicación de esta normativa. En caso contrario, pues no, deberíamos seguir aplicando la normativa que veníamos aplicando hasta ahora. Además, este trabajo a distancia nos habla de que es voluntario y reversible para ambas partes, ¿no? Es decir, para la empresa y para el trabajador, y que para poderlo regular correctamente se debe firmar un acuerdo por escrito y que el trabajo a distancia, al ser voluntario y reversible, no puede ser impuesto como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y me refiero al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ya que al ser voluntario para ambas partes no lo podríamos imponer, ¿vale? Es decir, cualquiera de las dos partes podría negarse a realizar trabajo a distancia. Y también pues no podríamos utilizar la negación del trabajo a distancia como despido. Es decir, si la empresa quisiera imponer el trabajo a distancia y el trabajador se negara, pues no podría ser causa de despido. ¿Qué más limitaciones bueno, hay una serie de limitaciones en esta normativa, y una de ellas es que no todo el mundo, no en todos los casos, se va a poder realizar trabajo a distancia al 100% de la jornada, ¿no? ¿Cuáles son estas limitaciones? Pues serían los contratos con menores de edad, ¿vale? Es decir, las personas de 16 a 18 años que están en edad en la que se puede trabajar pero que siguen siendo menores de edad, pues deberían estar como mínimo pues un 50% con carácter presencial. Y también los contratos en prácticas y para formación y aprendizaje, ¿vale? En estos casos, en este tipo de contratos, también deberíamos poder mantener un mínimo del 50% con carácter presencial, ya que estas personas pues necesitan ¿no? poder estar con alguien pues que las apoye, que les enseñe. Aunque sí que es verdad que se están valorando algunas formas de realizar este carácter presencial de alguna forma telemática, pero que sobre todo que nos permita pues mantener las mismas, o sea, que no tengamos ningún impedimento por el hecho de no ser presencial, ¿vale? Que tenga exactamente lo mismo y las mismas necesidades, que curamos todo. ¿Qué más tenemos sobre este acuerdo? Antes de nada, también hablaros que el hecho de que sea presencial, o sea, que se pueda combinar presencial y trabajo a distancia en una misma empresa, no quita que no tengamos pues todos los mismos derechos, ¿vale? Sobre todo también nos habla el Real Decreto sobre el fomento de la igualdad, es decir, que los trabajadores a distancia y los trabajadores presenciales deben tener exactamente los mismos derechos, que no debe haber ninguna diferencia en cuanto a derechos laborales. Entonces, ¿qué nos dice esta normativa sobre el acuerdo en concreto, de cómo debe ser ese acuerdo escrito del que nos habla si estás dentro del ámbito de aplicación de la normativa? Pues que debe quedar constancia por escrito, como hemos dicho, y sobre todo es importante que sea antes de iniciar este trabajo a distancia, es decir, que no se puede iniciar y después regularlo por escrito, sino que lo debemos regular antes, y también que
después de firmarse y dejarlo por escrito por parte de la empresa y el trabajador, también debemos entregar una copia a la representación legal de los trabajadores en un plazo de 10 días desde que se ha formalizado el acuerdo, ¿vale? Entonces, una vez tengamos firmado el acuerdo por la empresa, el trabajador y después tengamos una copia firmada también por los representantes legales de los trabajadores, ambas copias del acuerdo deben enviarse a la oficina de empleo, ¿vale? Es decir, tanto el acuerdo como el recibo, es decir, la firma como que lo ha recibido la representación legal de los trabajadores. ¿Y qué debe contener este acuerdo? Bueno, puede contener lo que vosotros acordéis, pero sí que la normativa nos habla de un contenido mínimo. Es decir, si no contuviera uno de estos 10 puntos que vamos a mencionar, pues estaríamos cometiendo una infracción grave de las que se regulan en el artículo 7.1 de la LISOS. Primero de todo, ¿qué vamos a tener que regular? Pues un inventario del material que va a requerir el trabajo a distancia que va a realizar este trabajador en concreto o estos trabajadores, porque también se puede hacer un acuerdo colectivo, ¿vale? Es decir, se pueden hacer acuerdos tanto individuales con cada trabajador como colectivos si por el motivo que sea, pues tenemos varios trabajadores con los que podemos acordar lo mismo porque tienen las mismas necesidades y las mismas características. Entonces, además de este inventario, vamos a tener que tener en cuenta que la empresa debe de dotar de todos los medios a los trabajadores, ¿vale? Es decir, que no puede obligar al trabajador a utilizar medios propios. Por ejemplo, no puede obligarlo a utilizar su propio ordenador, su propia webcam o cualquier otro material que se requiera para ese trabajo a distancia, ¿vale? Entonces, además de esto, pues debe atender y dar soporte a los trabajadores, y me refiero a soporte técnico, si les fallara pues el material que se les ha dado o si tuvieran alguna dificultad técnica pues a la hora de aprender o saber utilizar cualquier tipo de programa que necesiten para su trabajo. También deberíamos enumerar en este acuerdo los gastos del trabajador. Digamos que la obligación que tenemos es enumerarlos y acordar con los trabajadores cómo se va a compensar, ¿vale? Esto está generando mucha controversia en estos últimos meses, ya que normalmente pues no estábamos acostumbrados a compensar los gastos porque entendíamos pues que no tenían gastos, pero realmente a lo que se nos obliga es a compensarlos, pero se puede llegar a un acuerdo con el trabajador, es decir, la normativa lo deja a la libre interpretación, ¿no?, entre el trabajador y la empresa y a la negociación entre estos. Por lo tanto, también se están llevando a cabo acuerdos en los que no se compensa en concreto todos los gastos, sino que se enumeran y luego se habla pues de cómo se están evitando, ¿no? Se están dejando de llevar a cabo algunos gastos por parte del trabajador, como por ejemplo los de transporte, ¿no? Pues que con eso ya se compensa el gasto de, pues por ejemplo, de como se habla últimamente, de la luz, ¿no?, del agua, de muchos otros gastos que puede generar. Además del material y de los gastos, también se habla de que se debe incluir en este acuerdo el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad. Cuando hablamos de horario de trabajo, pues se habla de que se debe dotar de una flexibilidad, ¿no? Que realmente, bueno, se está obligando un poco a la empresa a que el teletrabajo sea flexible, pero sí que se nos permite, o sea, sí que se permite incluir unas reglas de disponibilidad. Esta es una palabra que normalmente genera un poco de dudas porque no se acaba de entender a qué se refiere, pues se refiere a que se puede determinar una franja flexible, es decir, podemos determinar por ejemplo, que el trabajador puede irse conectando o registrando su jornada entre, por ejemplo, las 7 de la mañana o las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, ¿vale? Puede ir realizando las interrupciones que él necesite o que considere según sus necesidades, pero que debe mantenerse conectado sí o sí, por ejemplo, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía, porque en ese periodo, pues por el motivo que sea, por las características del puesto de trabajo, así se requiere, ¿vale? O sea, tendríamos como una franja más amplia en la que te puedes ir conectando y otra obligatoria en la que debes estar sí o sí. Además, también es muy importante porque se incluye también en la normativa el registro de este tiempo. Es decir, el trabajo hasta ahora se iba
gestionando como si fuera una ausencia, ¿no? Como no estábamos en el centro de trabajo, pues entonces se generaba una ausencia y esa ausencia se justificaba como teletrabajo. Pues no. Como ya nosotras veníamos diciendo cuando pues inició todo el tema del registro de la jornada el año pasado, el teletrabajo se debe registrar exactamente igual que cuando realizamos trabajo presencial, es decir, debemos registrar la entrada y la salida de todos los periodos de tiempo de trabajo efectivo. ¿Vale? Así que es muy importante que mantengamos igualmente el registro de este tiempo de trabajo, aunque lo estemos realizando en casa, ya que pues no habría ninguna diferencia en cuanto al registro de la jornada. ¿Vale? También, además de hablar sobre el horario y las reglas de disponibilidad, deberíamos incluir en el acuerdo el porcentaje de tiempo de trabajo que se va a realizar tanto a distancia como presencial. Como ya sabéis, se pueden combinar, ¿vale? No es necesario que solo trabajemos presencialmente o solo a distancia. Entonces podemos incluir pues el porcentaje, no es necesario que sea concreto, sino el porcentaje aproximado, o si es concreto, pues mejor, que se haya pactado entre la empresa y los trabajadores. Entonces, si por ejemplo hemos hablado de que se va a realizar aproximadamente un 50%, pues deberíamos indicar que el 50% del tiempo de trabajo se realizará a distancia y el resto presencial. ¿Vale? Es muy importante determinar los porcentajes acordados, pero estos porcentajes puede que no sean exactos, porque puede ser que se haya pues permitido una cierta flexibilidad. También deberemos incluir el centro de trabajo, y tanto el centro de trabajo como el lugar en el que se va a realizar el trabajo a distancia, ¿vale? Es decir, el centro de trabajo en el que el trabajador está adscrito, es decir, en el que realiza su trabajo presencial, si es que lo realiza, y luego el lugar en el que va a realizar el trabajo a distancia, y esto es importante definirlo porque ahí es el lugar donde vamos a tener como empresa la obligación también de cubrir pues, con todas las obligaciones de prevención de riesgos laborales, y debe quedar claro dónde va a estar situado, tanto si es el domicilio del trabajador como si es otro lugar. No se habla en ningún momento de que haya un único lugar obligatorio, ¿vale? Es decir, podemos escoger uno o varios porque no se nos limita, pero sí que es importante que sean, bueno, o recomendable que sean uno o pocos, ya que en todos ellos debemos pues, cubrir con las obligaciones en prevención de riesgos laborales, entonces recomendamos que sean pocos, pero bueno. Y luego, ¿qué más tenemos ya para ir acabando? Pues el tiempo de preaviso, que deberíamos avisar pues al trabajador o al empresario, ¿vale? Es decir, a la otra parte del pacto, de pues, realizar cualquier modificación en el pacto, en el acuerdo que hemos realizado, y también debemos incluir las instrucciones tanto de protección de datos como de seguridad de la información en este acuerdo. Es decir, qué tenemos que tener en cuenta, tanto como empresa como como trabajador, a la hora de gestionar la protección de datos y la seguridad de la información cuando realizamos trabajo a distancia, ¿vale? Es decir, vamos a tener que poner una serie de instrucciones, una especie de manual de cómo vamos a gestionar ambos temas. Y por último, pues como en casi todos los acuerdos, el tiempo, ¿vale? Se recomienda que no sea indefinido y vamos a tener que indicar una duración máxima en la que o va a finalizar el acuerdo o se va a tener que volver a negociar para revisar todos los puntos. Y por supuesto, no nos tenemos que olvidar de la prevención de riesgos laborales y la desconexión digital, que personalmente, bueno, tanto a Sonia como a mí nos pareció muy interesante que se incluyera, ya que nosotras ya lo veníamos comentando, y es que, por suerte, en este Real Decreto de Ley de Trabajo a Distancia se incluye la importancia que tienen en el teletrabajo, en la desconexión digital y la prevención de riesgos laborales específica del trabajo a distancia. En cuanto a desconexión digital, nos habla de la limitación del uso de medios tecnológicos. Esto es algo nuevo, ya que se habla también de realizar una política, de sensibilizar y formar a los trabajadores en desconexión digital, que esto es ya de lo que se hablaba, por ejemplo, en la Ley de Protección de Datos, pero ahora además en esta normativa es como que se obliga, que se está ya limitando más el uso de los medios tecnológicos. Es decir, que no solo vamos a tener que informar y sensibilizar a los trabajadores sobre la
la desconexión digital, sino que también vamos a tener que realizar un punto más, que es limitar pues los medios tecnológicos de los que disponen. Por ejemplo, una limitación sería pues que a partir de cierta hora no pudieran utilizar el correo electrónico porque pues, se les cierra la sesión automáticamente, o cualquiera de los programas o las aplicaciones que utilizan en su día a día para realizar sus tareas. Además, sobre prevención de riesgos laborales, es muy importante también porque habla de garantizar no solo la seguridad y salud del trabajo en general, sino que nos habla de los riesgos específicos que tiene el hecho de realizar trabajo a distancia, ¿vale? Por ejemplo, de los que habla en concreto es de la distribución de la jornada, de los tiempos de disponibilidad y de la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada, que se considera que son de los riesgos más comunes cuando estamos realizando trabajo a distancia, ya que solemos pues un poco no distinguir ya cuando pasa un tiempo entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, porque vamos mezclándolos y al final se puede ir distorsionando, ¿vale? Así que es muy importante también enfocarnos en ese aspecto. Y ahora a continuación pues os dejo con mi compañera Sonia, que os va a hablar de los poderes y medios de control empresarial y además también de la comunicación interna en el teletrabajo, y después os vamos a hacer una breve explicación de algunos casos que nos hemos encontrado, casos prácticos con empresas de varios sectores en su implantación al teletrabajo. Te dejo, Gracias, Sonia. Maite. Gracias. Pues sí, como bien decía Maite, vamos a hablar de un tema que a nosotras cuando se publicó en el BOE este nuevo Real Decreto nos impactó, y es porque el Real Decreto para el trabajo a distancia establece que las empresas pueden tener precisamente medios de control empresarial en tanto en cuanto tienen trabajadores a distancia, teletrabajadores. ¿Qué es lo que nos dice la ley que podemos implantar? Queremos ser muy concisas en cuanto a qué nos dice la ley y qué consideramos nosotros que es la práctica más adecuada. Ahora veréis por qué y por qué precisamente nos gusta explicarlo. La ley nos dice lo que os hemos querido poner aquí. Nos habla de que la actividad del trabajador a distancia se puede controlar a través de medios telemáticos, siempre facilitados con límites. Siempre tenemos que tener en cuenta que los trabajadores tienen derecho a su privacidad. Pero nos ofrece, como os decía, esta posibilidad de establecer medios telemáticos para el control de los trabajadores a distancia o de los teletrabajadores. Nosotras somos grandes defensoras de evitar absolutamente en cualquier comunicación dentro de nuestra propia empresa hablar de control empresarial. Creemos que, como la mayor parte de las legislaciones, la terminología no es precisamente la más amigable para comunicarlo a nuestros empleados, y por eso hemos querido hacer esta reflexión. Finalmente, la ley lo que nos ofrece es una posibilidad de establecer un medio para que haya un cierto control, sí que viene siendo de la actividad, pero no necesariamente debe ser un control, sino que nosotros recomendamos más que se hable de una gestión empresarial, o lo que viene siendo lo que hasta hace algunos años ya muchas empresas, sobre todo aquellas que trabajan por proyectos, llamaban la gestión de tareas. La gestión de tareas, que es como a nosotras nos gusta denominarlo, es una, como os decía, es una prebenda que ha incluido esta nueva legislación, que ha supuesto y que supondrá más adelante, cuando digamos que el teletrabajo esté mucho más asentado. Como os decía Maite, ahora vivimos una situación en la que el teletrabajo ha sido como una salida hacia adelante, porque nos hemos encontrado una situación adversa a la que nos hemos tenido que adaptar rápidamente, pero poco a poco, con la regulación, con la regularidad, como decía ella, el teletrabajo, digamos que cogerá forma. Pues en esta forma que ha de coger el teletrabajo, precisamente una de las cosas más importantes es esta posibilidad que ofrece la legislación de hacer una gestión de tareas. ¿Por qué esto es importante para las empresas y por qué es importante transmitirlo bien, pero también entenderlo bien? Porque una correcta gestión de tareas puede provocar que ahorremos incluso costes en la gestión de nuestros servicios o de nuestros productos o en su producción. Tener en cuenta, en un caso práctico, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajador que durante sus 8 horas diarias, debe hacer o debe gestionar 4 o 5 proyectos, o que tiene durante un mes que realizar 4 o 5 proyectos. ¿Qué pasa? No necesitamos saber exactamente qué está haciendo ese trabajador o en qué pantalla está en cada segundo. ¿Por qué? Porque eso no nos ofrece una visión global realmente de si está sacando partido a su tiempo. Todos tenemos unos
digamos, unas maneras de trabajar, unos sistemas de trabajo por el que hay proyectos o partes de proyectos que llevamos a cabo mucho más deprisa y otros mucho más lentos. Por eso, esta visión tan pormenorizada no nos da esa información relevante que necesitamos los managers para realmente gestionar las tareas. Sin embargo, si conseguimos que nuestros empleados obtengan mediante herramientas ese fichaje por tareas, que es como coloquialmente se llamaba hasta ahora, o la mayor parte de las empresas que lo usaban lo llamaban hasta ahora, vamos a poder ajustar, como os decía, los costes, vamos a poder ofrecer a nuestros empleados la posibilidad de reivindicar el buen hacer de sus tareas, el buen llevar a cabo de las misiones que tienen en su día a día, de los objetivos que les hemos implantado. Y si somos capaces de comunicárselo precisamente como esa gestión de tareas productiva que lleva no solo un beneficio para la empresa, sino también para el propio trabajador, en el sentido en el que puede defender su trabajo, la realización de su trabajo y la consecución de sus objetivos, una palabra, digamos, tan desagradable como control empresarial puede convertirse en una ventaja para nosotros. Por eso, nosotras nos gusta hacer 3 recomendaciones en cuanto a los sistemas de control empresarial, vamos a llamarlos como dice la legislación. Una es establecer programas de seguimiento de diferentes tareas, como os habíamos dicho, desde que se originan esas tareas hasta que se cierran. Hacer también una gestión mediante horas invertidas para poder ajustar los costes, como os decía antes, o sea, poder saber si el trabajador 1 a la tarea 2 le ha dedicado 3 horas o 5 horas. Y también que la empresa o el manager tenga el conocimiento de en qué momento se están realizando esas tareas. Para nosotros es fundamental. Y también es muy importante, ya que precisamente en este punto de la legislación en la que nos habla de control empresarial, la representación de los trabajadores juega un papel importante. Y es que, según la normativa, tiene que participar de la fijación de las instrucciones de la empresa que le va a transmitir al trabajador a instancia en cuanto al control empresarial. Por eso es fundamental ese concepto de gestión de tareas o gestión de proyectos y no transmitir a la representación de los trabajadores y posteriormente al resto de los trabajadores esa idea de control empresarial. Utilizar esta disposición del Real Decreto Ley de una manera correcta puede ser la diferencia entre que el teletrabajo sea incluso más productivo que el trabajo presencial. Para nosotras esto es fundamental. Y ahora, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque hemos hecho un pequeño inciso en este punto que parece bueno, meramente anecdótico, ya que a lo mejor todas las empresas no lo necesitan. Si Maite nos pasa la diapositiva. Vale, gracias Maite. ¿Por qué es importante? Porque una cosa que nos ha demostrado el teletrabajo en este tiempo, y antes lo decía muy bien Mercé, es que se ha generado por la idiosincrasia y la situación, que tampoco ha sido la mejor para la implantación del teletrabajo en sí, se ha generado cierta descomunicación. Nosotros lo llamamos así. No es que no nos comuniquemos, sino que no nos comunicamos bien, nos descomunicamos. Entonces, hemos visto que durante el teletrabajo forzoso que hemos tenido por la situación de la COVID-19, la comunicación interna ha cogido mucha importancia, pero mucha importancia y ha empezado a transformarse. O sea, ya no nos valen esos paradigmas de comunicación interna, a veces un poco arcaicos, que en algunas empresas se siguen utilizando, de comunicados a los empleados, mucha letra, que es lo que a veces nos gusta a los que redactamos, escribimos mucho. No, ha habido un cambio de paradigma en esa comunicación interna. Hay que empezar a hacer un replanteamiento gracias al teletrabajo de si realmente nos comunicamos de una manera en que nuestros empleados y que nuestro equipo, digamos, que absorba lo que nosotros queremos comunicarles. Entonces tenemos que hacernos preguntas clave. Para nosotras las fundamentales es el qué vamos a transmitir, a quién lo vamos a transmitir, mediante qué vía lo vamos a hacer, pero sobre todo, qué dudas o preguntas esperamos que nos respondan nuestros empleados y quién las va a responder. Este quién es fundamental. Tenemos que empezar a generar engagement dentro de nuestras propias empresas y para ello una figura que ha surgido dentro de la comunicación interna estos últimos meses es la figura del empleado influencer. En realidad, de esos empleados que son capaces por sus habilidades sociales de comunicarse de una manera, pues, digamos, más cercana, hacen más equipo para que nos enteramos. Es muy importante empezar a tener en cuenta estas cosas. ¿Por qué?
Porque una cosa que hemos visto también durante los primeros meses de la pandemia, de la COVID-19, es que había muchas cosas que comunicar, había muchas nuevas políticas, muchas nuevas maneras de gestionar las tareas, muchas cosas que comunicar y no estábamos, o las empresas no estaban dosificando bien la información. Debemos evitar saturar a nuestros empleados y ser adaptables. Por eso, rescatando y aunando esta legislación de teletrabajo con esta nueva situación que nos ha provocado la COVID-19, que es la digitalización de prácticamente todos nuestros procesos internos, tenemos que intentar ser adaptables y aprovechar esta coyuntura en la que muchos seguimos teletrabajando y que es posible que en un futuro cercano tengamos un tanto por ciento, como decía Maite, de teletrabajo superior al que teníamos antes. Tenemos que aprovechar precisamente para dar un impulso a nuestra comunicación interna. Para nosotras es fundamental daros siempre algún consejo práctico de lo que nosotras mismas hemos vivido estos meses tan extraños, esto que nos ha dejado 2020, y es la capacidad de aprender. Por eso creemos que tenéis que tener muy claro que si vais a tener teletrabajadores, trabajadores a distancia regulares, si vais a tener equipos en remoto que están deslocalizados, que no tienen contacto unos con otros, tenéis que generar también una alineación en cuanto a las acciones y la cultura de empresa. Tenéis que generar unos canales de comunicación abierta que sean horizontales, donde poder, digamos que, aprovechar también esos conocimientos, ese feedback que tienen los propios empleados para generar nuevas ideas, nuevos proyectos y que ellos, a pesar de estar deslocalizados o estar descentralizados en una oficina, se sientan parte de un equipo. Como último punto, para nosotras os hemos dejado aquí como 4 consejos básicos de comunicación interna para ser oportunos. Uno es elegir a los portavoces adecuados, también evitar silencios e indiferencias en cuanto a noticias sensibles, tanto internas nuestras como de legislación laboral, que es lo que nos ha pasado en este 2020. Había muchas dudas dentro de las propias empresas por las medidas que el gobierno iba lanzando y que nuestros empleados veían en la televisión pero no comprendían porque no tenían la información suficiente. Ser honestos ante los cambios y las decisiones, eso 2020 nos lo ha dejado clarísimo, y tener también ciertos KPIs, ciertos claves de desempeño. Y como os decía antes Maite, queremos aprovechar nuestra experiencia y la experiencia de estos meses también para mostraros algunos casos que nos han resultado paradigmáticos. En mi caso yo he elegido el caso de una de nuestras empresas del sector cultural. Tenemos que hacer un parón y pensar, el sector cultural durante los meses de la pandemia se ha visto muy, muy, muy perjudicado, ya que no podían realizar su actividad como es habitual. Estamos hablando de una de las empresas, de una de las organizaciones más importantes del país en el sector cultural que no tenía teletrabajadores. Ninguno de sus empleados teletrabajaba. ¿Qué ha pasado? Llegaron a nosotros para establecer estos sistemas de teletrabajo y consiguieron que mediante una gestión del teletrabajo correcta y sobre todo una gestión de su tiempo correcta, pudieran mantener a toda su plantilla activa. Estamos hablando de que este año muchas de las empresas han tenido que entrar en los conocidos como ERTE. Era muy complicado para las empresas culturales no caer en esa situación, ya que no podían realizar sus actividades con normalidad. Sin embargo, gracias a la comunicación interna y al teletrabajo que esta empresa ha conseguido realizar y que a nosotras nos ha parecido súper paradigmática y por eso la queremos contar, sus trabajadores han mantenido su puesto de trabajo, se han mantenido conectados y han ido aportando unas ideas, sobre todo en cuanto a realizar eventos online, estos eventos que hacían presenciales de manera online, que han conseguido mantener a esta empresa bastante a flote, en tanto en cuanto salíamos un poco del confinamiento domiciliario que se nos había impuesto. Para mí este era un caso muy paradigmático, pero Maite me parece que tiene otro también muy, muy interesante. Sí, uno en el que también estuvimos acompañando en el proceso de implantación de teletrabajo era una empresa del sector de los seguros, ¿vale? En el que, hasta ahora el teletrabajo no se había implantado para toda la plantilla, sino que solo algunos perfiles estaban realizando teletrabajo y de forma esporádica, y entonces pues realmente lo estaban tratando, como os comentaba
explicaba antes, como si fuera una ausencia, es decir, ese día pues simplemente no fichaban, no iban al centro de trabajo y pues se justificaba como teletrabajo y ya está, ¿no? Entonces, cuando empezó pues la pandemia, se vieron obligados a enviar a los trabajadores a casa, ¿no? Como decimos hoy en día, y nada, y entonces les estuvimos acompañando en este proceso de implantación, y lo que realizaron fue, pues empezaron a utilizar pues nuestra aplicación, por ejemplo, para registrar la jornada. Es decir, a partir de ese momento, pues no solo se fichaba en el centro de trabajo, sino también empezaron a fichar desde casa todo el tiempo de trabajo efectivo. Crearon una nueva política interna de teletrabajo, en la que definieron muy bien pues qué se consideraba que era trabajo efectivo, tiempo de trabajo efectivo, y qué no, para poder guiar a los trabajadores en el trabajo. También implantaron el control de tareas, ¿no? La gestión de tareas. Entonces los trabajadores tuvieron que ir pues registrando en qué invertían, en qué tarea de los diferentes proyectos pues invertían su tiempo. Y entonces esto hizo sobre todo que hubiera una mayor productividad en los trabajadores. Es decir, a partir de ese momento se dieron cuenta que los trabajadores producían igual o más en casa, ya que pues no habían tantas interrupciones, como tenían que ir reportando lo que hacían, pues estaban como más motivados. Luego además el hecho de realizar estas reuniones, las típicas reuniones que hemos empezado a realizar hoy en día, en la que hacemos la videollamada de la mañana o de la tarde o de la semana, para ver cómo van avanzando los proyectos, pues todo esto ha ido haciendo tanto la comunicación interna como la política que han implantado de tiempo de trabajo efectivo en teletrabajo, como también pues la gestión de tareas, ha hecho que ahora los trabajadores pues puedan conciliar mucho mejor su vida laboral y personal, que aumenten la productividad, y además que estén mucho más felices, ¿no? Que estos días se hablaba mucho de la felicidad en el trabajo y cómo conseguirla con el COVID. Pues la verdad es que el teletrabajo lo ha conseguido, y en muchos casos, también como nos decían antes Ramón y Mercé. Y por mi parte, pues no sé si queréis compartir alguna cosita más, los demás, y luego también si vamos contestando preguntas, Diana. Sí, hola, gracias, muchas gracias, Maite, muchas gracias, Sonia. Pues yo creo que vamos perfecto on time, o sea que hay preguntas que además tienen su qué, con lo cual si podemos ir dando respuesta, pues será fantástico. Entonces, si te parece bien, dejamos de compartir la presentación Por supuesto. y recupero algunas de las preguntas que han ido saliendo. La primera para Ramón y Mercé, que comentaba Nuria, si creéis que habría cambios significativos si volvierais a pasarla ahora la encuesta. Aquí ya es un poco predicción, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo, no sé, un apunte y después Mercé sí que también comentar algo. Yo creo que un tema que ha comentado Mercé, que es que la implantación del teletrabajo pues ha sido algo sobrevenido, ¿no? Seguramente por un tema por el tema del COVID, y esto hace que normalmente cuando se implanta una metodología nueva y con todas las consecuencias o todos los impactos que hemos ido viendo que tiene el teletrabajo, pues esto requiere de una curva de aprendizaje, ¿no? Y entonces, en temas como los que comentaba Sonia o Maite también, como el tema de la comunicación, por ejemplo, que era uno de los temas que parecía como una posible debilidad, ¿no? Al principio en la encuesta que hicimos, aparecía como un tema, una debilidad importante en las organizaciones. Pues seguramente con el paso del tiempo y con el aprendizaje, la formación de las personas que lideran y que trabajan en estas organizaciones, pues seguramente ahora igual el resultado sería diferente, seguramente. Y después otro tema también es la gestión que las propias personas hacen del trabajo. ¿No? Nos pareció otro aspecto importante fue el tema de la ansiedad, del malestar, ¿no? Que sentían las personas al principio, quizás por la falta de preparación, ¿no? Y ahora con el tiempo, pues seguramente este resultado igual también sería algo diferente, creo. No sé, esta es mi percepción, ¿eh?
No sé, Mercè, si quiere añadir algo más. Yo añadiría a lo que comentaba Ramón, que evidentemente cuando tú implantas un proceso de teletrabajo bueno, pues una de las cosas para mí principales es que hagas partícipe a diferentes colectivos de empleados para que opinen sobre cómo consideran que puede ser la mejor forma, porque una de las cosas que yo siempre digo y que defenderé siempre es que muchas veces cuando trabajamos en recursos humanos nos creamos nuestro propio laboratorio, decidimos llevar a cabo un proyecto y ideamos lo que pensamos que la gente quiere, pero no preguntamos realmente, no involucramos, ¿no? Entonces, involucrando a los trabajadores igual podemos ver cosas como, añadiendo lo que decía Sonia y Maite, como por ejemplo el tema de la gestión del tiempo. Yo en muchos casos, con muchas empresas con las que he contactado, que han estado teletrabajando por el confinamiento y han continuado después por la situación que tenemos, lo que han dicho es que muchos de los trabajadores tenían la sensación que estaban trabajando 24 horas, porque no hemos puesto límites. Nos hemos lanzado al teletrabajo y no hemos establecido pues lo que decíais vosotros que establece la normativa, ¿no? Que es qué horario vamos a tener de conexión, qué flexibilidad hay, pues al final es dentro del teletrabajo, el teletrabajo no es replicar lo que hacemos en el puesto físico o el trabajo a distancia, ¿no? No es replicar lo que hacemos en el puesto físico con el mismo horario, requiere una flexibilidad porque ahí está la gracia y uno de los beneficios, ¿no? Entonces dentro de esto pues sí, establecer unas horas en las que todos vamos a estar conectados para facilitar la comunicación, pero el resto es flexible. Y aquí añado otro tema, aquí se añade un tema importante que es el dar confianza y la autonomía al trabajador. El establecer, como decíais, tanto Maite como Sonia, por proyectos, establecer unos KPIs y no voy a estar cada día preguntándote cómo está, qué estás haciendo, qué has estado haciendo hoy y cómo ha ido, sino vamos a establecer unos timings, un proyecto y cuando llegue este timing pues revisamos y ponemos en común, ¿no? Es que hay muchísimos temas en todo el tema de implementación de trabajo que yo creo que mueven muchos temas que hay detrás de una cultura, de una organización. Entonces el debate podría ser infinito. Gracias, muy bien. Bueno, y ahora ya las preguntas se centran mucho más en regulación. Entonces, bueno, hay una primera pregunta que creo que está más o menos respondida. Preguntan si esta regulación del teletrabajo se da en tiempo de periodo de COVID. Pues en tiempos de COVID no aplica el Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Pues básicamente porque no es un trabajo a distancia con carácter regular, ¿vale? Es decir, en este caso sería con carácter excepcional y por lo tanto no aplicaría. Lo que sí que debemos tener claro es que debemos garantizar igualmente pues los medios y los materiales que debemos dotar a los trabajadores y por supuesto si se generarán gastos también derivados del trabajo a distancia, pues también deberíamos compensarlos por parte de la empresa, ¿no? Así que deberíamos plantearnos igualmente el hecho de que los trabajadores, aunque no haya que firmar este acuerdo del que habla el Real Decreto Ley, pues sí que debemos igualmente mantener sus derechos a no verse pues afectados negativamente por el hecho de estar realizando el trabajo a distancia. Perfecto. Y por otro lado, hay otra pregunta doble de Adriana, que en la primera parte decía en qué medida o porcentaje tiene que compensar la empresa los gastos como electricidad e internet, que tú ya has puesto, creo, Maite, el ejemplo de que de hecho se habían llegado incluso a acuerdos en que esto quedaba compensado con el ahorro de otros gastos, ¿no? Como el de desplazamiento, ¿no? Y transporte. Y tenía otra pregunta que dice, ¿tenemos que enviar un técnico de prevención de riesgos laborales a cada casa? Esta pregunta nos la han hecho muchas Sonia y a mí. Pues mira, sí, podría, ¿vale? Y lo que se hace hoy en día con los acuerdos que se están formalizando es que una parte del acuerdo ya en este mismo acuerdo se esté formalizando el hecho de que el trabajador debe dar acceso a su vivienda o si no, que debe de dotar pues, de otros medios, ¿no? Para poder realizar esta evaluación de riesgos, como podría ser, por ejemplo,
ejemplo, unas encuestas que se están haciendo mucho ahora con el COVID. Tampoco podemos ir a casa de todo el mundo como nos gustaría, ¿no? Que a lo mejor en un futuro sí que se hará más, pero se están haciendo encuestas por parte de los servicios de prevención en las que tienes que aportar a lo mejor fotografías o tienes que contestar unas preguntas sobre cómo estás realizando el trabajo a distancia. Pero sí, para poder de alguna forma obligar a estos trabajadores a algún día que el técnico de prevención de riesgos acceda a su casa si fuera necesario, pues se está incluyendo también en el mismo acuerdo. Es decir, para poder trabajar a distancia tienes que saber que en algún momento te podemos solicitar esto. Muy bien. Y aquí, a ver, aquí vamos a un campo más emocional. ¿Qué opináis de la gestión energética emocional de las personas que teletrabajan y cómo las personas aterrizan en la pantalla para gestionar su día de trabajo y qué consejos podéis dar? No sé si... Yo creo que lo pueden veis? ayudar mucho más Ramón, Mercè y Sonia. Sí, bueno, al final, últimamente estamos viendo que ha habido, como decía Ramón, una evolución. Yo también soy partidaria de lo que él cree, en cuanto incluso en su propia encuesta habría habido algunos cambios de si lo hubiéramos realizado, por ejemplo, este último mes, porque nos hemos ido adaptando y el primer shock que nos llevamos, ya digamos que ha habido una reflexión posterior. En cuanto a la gestión emocional, ahora es el tema estrella, digamos, en teletrabajo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros seguimos teletrabajando, digamos que la situación en los hogares es previsiblemente, o en la mayoría, es mejor por el hecho de que no toda la familia está confinada, sino las personas que teletrabajan. Es casi un punto y aparte y un tema de debate el cómo se gestiona el confinamiento de toda la familia y el teletrabajo. Podríamos estar hablando de eso todo un día entero. Sin embargo, ahora no pasa porque los niños han vuelto al colegio, entonces las personas que teletrabajan habitualmente pues tienen un ambiente mucho más fácil de gestionar. Sin embargo, sí que siguen surgiendo, como decías, no recuerdo si lo comentaba antes Ramón o lo que comentaba Mercè, sigue habiendo cierta ansiedad en cuanto a lo que genera el teletrabajo, en cuanto a la desconexión, en cuanto a que el teletrabajo y no vernos sigue generando, o en algunas ocasiones genera malentendidos entre trabajadores de la misma organización, entre compañeros, que a veces no se daban. Se ha generado también una cosa que es muy curiosa, y es que digamos que se han creado en las empresas grupos muy cerrados o grupos muy establecidos de gente que tiene relación y que sigue manteniendo esa sensación de equipo, pero otros compañeros con los que habitualmente no tienes trato por las labores que realizas, ya no los ves, digamos, en la cafetería. Entonces eso emocionalmente sí que está llevando a situaciones o generando para mí, y por lo que yo he visto, algunas situaciones que antes no teníamos, porque era mucho más fácil vernos la cara. Y la cara para el ser humano, y en cuanto a la neurolingüística, por mucho que nos veamos en una pantalla, la cara no es la misma si nos vemos en directo. Y eso es una cosa que tenemos que trabajar, que dentro de los departamentos de comunicación ya es culpa nuestra. Tenemos que intentar mejorar cómo conseguir que el no vernos, el no ser capaces de ofrecer con la imagen, con las videollamadas, con las imágenes visuales, toda la información que queremos, no genere esas desconexiones entre empleados, empresa y entre los propios empleados. Para mí la gestión emocional es como el siguiente tema que tenemos que estudiar, y que lo que tenemos que intentar, como os decía antes, es ser sinceros con las nuevas políticas y sobre todo intentar transmitir a nuestros empleados que sean muy empáticos. Al final, creo que la única solución, hasta que realmente tengamos un laboratorio y tengamos unas pruebas mucho más concretas y más a largo plazo de cómo gestionar la comunicación interna y digamos que esa estructura emocional que se va creando en teletrabajo, cómo gestionarla de una manera en la que ya tengamos datos para ofrecer soluciones, lo único que podemos recomendar para mí a estos meses vista es intentar que nuestros trabajadores sean empáticos y recordarles siempre que no somos capaces de saber toda la situación que tiene detrás un compañero que está teletrabajando. Pero bueno, es una opinión. Sí, sí, Igual, Ramón y Mercè. a lo que decía Sonia, que no tenemos que olvidar que al final el ser humano es un ser social
Y lo que nos ha pasado en una implantación del teletrabajo, en una situación de confinamiento y de COVID, es que es una situación forzada. El otro día leía un artículo que decía que puede llevar a provocar aislamiento social, porque al final todo lo que haces, lo haces en casa. O sea, al final estás trabajando, estás con las tareas del hogar, estás con tu familia, si tienes que hacer gimnasia, que es una cosa que ayuda muchísimo emocionalmente, lo haces en casa. Entonces, al final, esto sumado con que la comunicación no es la misma, al final acaba provocando una situación emocional de muchísima carga. Y aquí os recomiendo que busquéis información, porque hay empresas que han implantado, ¿no?, el trabajo a distancia, es que de inicio ya se han creado para trabajar en remoto, como por ejemplo Zapier, y tiene muchísima información y muchísimas recomendaciones sobre cómo trabajar en remoto a nivel de liderazgo, generar confianza, la parte emocional, etc. E incluso han creado momentos sociales virtuales con compañeros, juegos, momentos en los que se juntan virtualmente para tomar una cerveza, para tomar una copa, para comentar cosas más allá del trabajo, y que ayudan muchísimo a tener toda esta parte emocional y social que podemos llegar a perder si estamos en una situación de teletrabajo 100% y además si le sumamos una situación de confinamiento, ¿no? Muy bien, pues bueno, recupero una última pregunta así también de cómo se aborda el tema de disponibilidad y tiempo de trabajo efectivo en redes comerciales y su control horario tras la ley de trabajo a distancia. Vale, sobre el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad de la que se hablan, es básicamente lo que comentaba antes. Hay que definir, y es muy importante hacerlo porque también es uno de los riesgos específicos del trabajo a distancia, pues un horario en el que el trabajador puede o debe estar conectado, ¿no? Y hay que diferenciarlos. Es decir, una cosa es la franja horaria en la que puede conectarse, es decir, que la empresa y él han pactado que se puede conectar, que puede realizar tiempo de trabajo efectivo, y otra cosa es la disponibilidad, las reglas de disponibilidad, que se refiere al tiempo en el que el trabajador está obligado sí o sí a conectarse o a realizar sus tareas, ¿no? Entonces, diferenciar esto al principio es complicado porque no estamos acostumbrados, para nosotros todo el tiempo es tiempo de presencia, ¿no? Como antes decíamos, veníamos de otra cultura en la que o estoy trabajando o no estoy trabajando, ¿sabes? No hay un periodo intermedio en el que puedo dedicar pues mi tiempo a otras cosas entre medio de trabajo, pero ahora sí, y la flexibilidad horaria de la que habla el Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia es justamente eso, es decir, que puedas combinar tiempos de trabajo efectivo con tiempos en los que pues a lo mejor no estés haciendo nada relacionado con tu puesto de trabajo. Entonces sería eso, simplemente determinar una franja en la que puedes trabajar y otra en la que sí o sí debes trabajar. Sí, si queremos quizás empezar precisamente en ese punto a mejorar nuestra comunicación interna, quizás uno de los consejos, y creo que Ramón y Mercé, después de escucharlos hablar, estarán de acuerdo con nosotras, es precisamente, si no tenemos que hacer atención al cliente, precisamente consensuar con nuestros equipos esas horas o esos tiempos de disponibilidad. Digamos que sería como un punto de partida bastante bueno para intentar ir mejorando, ir evolucionando en la gestión del teletrabajo, que al final es digamos que hemos recorrido unos metros y va a ser una maratón muy larga, porque ha venido para quedarse. Muy bien, pues recupero otra de las preguntas del chat. Es que están saliendo un montón de preguntas, no sé si deciros que las acabaremos recogiendo y a ver si podemos ir contestando a lo mejor en un documento final junto con el vídeo de webinar, que al final como lo recogeremos todo, lo intentaremos dar respuesta a lo que quede pendiente, porque ya van saliendo más comentarios a medida que vamos hablando y no son poquita cosa, insisto, o sea que hay tema. Por otro lado, hay una pregunta bastante concreta de Trini que nos dice: en nuestra empresa se ha creado un sistema Choice with Responsibility bajo el que todo trabajador de oficina puede decidir dónde y cuándo trabajar, y se nos ha compensado con 500 euros brutos para que preparemos nuestro lugar de trabajo en casa. Entonces, ¿hay que firmar igualmente un acuerdo siendo esto una política de empresa? Entiendo que va para Maite esta pregunta. Dice, además, bajo esta modalidad hay colaboradores que quieren 100% de teletrabajo en casa. ¿Qué pasa con los beneficios como ticket restaurante para estos casos? Pues entiendo que es un beneficio para
por día trabajado en la oficina en compensación de no tener cantina. Gracias. Vale, bueno, vamos por puntos. Primero de todo, el acuerdo es obligatorio y los 10 puntos de los que he mencionado son obligatorios, es decir, se tienen que regular todos. Vosotros, por ejemplo, en este caso que nos estaban comentando, habéis regulado uno, que es cómo se van a compensar los gastos o cómo se va... cómo vamos a gestionar el tema de dotar de los medios para realizar el trabajo a distancia. Pero luego el resto de puntos, desconozco si los habéis regulado, pero sí, se tienen que regular igualmente. Es decir, está muy bien la política, es decir, está muy bien lo que hayáis incluido esto dentro de vuestra política de empresa, pero además se debe firmar sí o sí un acuerdo que incluya los 10 puntos. Es decir, justamente esto mismo que habéis regulado lo podéis incluir y además añadir el resto de puntos que ya sabéis que son contenido mínimo, es decir, que como mínimo tienen que incluirse en el acuerdo de trabajo a distancia. Vale, una última pregunta ya para cerrar. Xavier dudaba de lo que es el aumento de productividad que tanto se nombra cuando hablamos de los datos de teletrabajo, ¿no? Dice, el teletrabajo ha mejorado la productividad y la conciliación en las empresas, pero la ampliación de jornadas de trabajo y el hecho de tener en la primera parte del confinamiento niños más o menos pequeños no parece que haya sido un elemento que haya contribuido a la productividad, entendida como realizar las mismas tareas en el menor tiempo posible en los menos recursos. Dice, ¿tan claro está el incremento de productividad, en especial en empresas medianamente digitalizadas? Yo creo que es una pregunta para la reflexión, Ramón, Marcel. Sí. No sé, yo creo, yo creo que el aumento de la productividad se considera en momentos, digamos, de condiciones normales, ¿no? La primera fase del confinamiento, yo creo, lo hemos comentado también antes, creo que las condiciones eran excepcionales, estando los niños en casa, pues esto complicaba muchísimo. A partir del momento que ya pasan a estar en la escuela y que las condiciones, digamos, de trabajo en casa son lo que podríamos decir condiciones más normales, a partir de aquí lo que los estudios indican es que, por ejemplo, digamos, lo que es la concentración a la hora de realizar el trabajo, el no tener distracciones en tu sitio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no tener tantos tiempos perdidos, ¿no? Digamos, de quizás pues en el momento de estar en el trabajo a veces pues puedes tener momentos de que no estás trabajando o bien también otro aspecto también que en algunos estudios se apunta es el tema de las bajas también, es decir, hay menos bajas, con lo cual todo esto al final lo que indica es que hay un incremento, puede haber un incremento en la productividad del trabajo, ¿no? Estamos en una primera fase, ¿no? Seguramente esto se tiene que consolidar, pero sí que algunos estudios que hemos analizado, pues el incremento decía, en concreto un estudio decía que se consideraba que había 50 días más de trabajo. Los trabajadores trabajaban de media 50 días más de trabajo teniendo en cuenta las horas que se ganaban por el hecho de trabajar en casa. Es decir, son datos que seguramente se tienen que ir contrastando, ¿no? y que en el tiempo veremos, pero que lo que apuntan es que hay este incremento de productividad. Muy bien. Pues creo que, mira, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero hemos respondido a todos los comentarios, así que felicitaros por haber hecho el esfuerzo de ajustaros y de ir respondiendo también a todas las preguntas. Muchas gracias, Ramón, Marcé, Maite y Sonia. Y si os parece, pues voy a dar las gracias también a todos los que nos han seguido desde el otro lado, que sepáis que también desde Perú nos estaban siguiendo, que he visto algún comentario en el chat de YouTube, o sea que hemos llegado muy lejos. Y el caso es que el tema, bueno, despierta interés en todo el mundo, esto está claro, porque nos encontramos mucha gente trabajando desde casa, ¿no?
y que nos vemos muy pronto pues, en próximas actividades. El mes de enero llegará pues, con muy buenos propósitos y muy buenas propuestas, que lo sepáis, desde la Fundación Factoma. Y recordad que podéis seguirnos tanto en boletines como en redes sociales, que estamos en LinkedIn, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos, a los que estáis aquí, que habéis estado compartiendo, y a todos los que también nos habéis seguido y compartido a través del chat. Gracias de nuevo. Gracias a Hasta todos. pronto. Buenas Muchas tardes. Adiós. gracias. Buenas Gracias. tardes.